Bueno, la Mari y el Ashi y Perú Round están bastante ocupados, así que deseamos que disfruten estén disfrutando de todo este programa. Y ahora vamos a escuchar la clase Bhagavad Gita dada por Prabhu Ramachandra, y les pido por favor un fuerte aplauso. Y bueno, también recordamos que luego de la clase viene una parte artística, el prasad, y también va a venir una ceremonia de fuego, un yaqui, así que no se vayan ahí, quédense hasta el final. Hare Krishna. Muchas gracias. Buenas noches, Hare Krishna. Bueno, es un gusto muy grande, un placer muy grande estar rodeado de tantos devotos en festivales tan atractivos como el Festival de el Señor Jagannath. Esta es una fiesta sumamente importante, no solamente para los devotos de Krishna o no solamente para la India, para Jagannath Puri, sino para el Señor Jagannath, es el Señor del universo, ¿verdad? Jagannath. Jagat significa el universo y Nath es el amo, el Señor. Y bueno, esta es una fiesta muy bonita que los devotos de Krishna, los devotos de la conciencia de Krishna, la institución que fundó nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada, recordamos con mucho cariño, con mucha devoción, porque es un festival que se hace todos los años en la India, en Jagannath Puri. Es un festival inmenso, con 3 carrozas gigantes, con miles de participantes cantando. Y gracias a nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada, ahora se hace en el mundo entero. Ya Srila Prabhupada aquí. Srila Prabhupada, ustedes recuerdan que llegó acá a Occidente, a Nueva York, el año 65, ¿verdad? 65. Y a los pocos años, el primer templo, el año 66, se abrió el templo Hare Krishna en Nueva York, el primer templo de ISKCON en Nueva York, y poco tiempo después en San Francisco. No sé si conocen este librito, sobre todo los discípulos de Yapataka Swami, de Milwaukee a Mayapur, una biografía muy bonita de Yapataka Swami, ¿verdad? Es un excelente libro. Y acá, obviamente, entre la vida y el aporte de Yapataka Swami a la conciencia de Krishna, la prédica, se narra como el segundo Ratha Yatra que hubo, ¿no es cierto? El año 67 fue el primer Ratha Yatra en Occidente, en San Francisco, y al año siguiente, el año 68, ahí estaba Bhakta Jai Yapataka Swami, ¿no? Que ese día del Ratha Yatra se rapó la cabeza con su dhoti, estrenó su dhoti, y relatan muy bonito el festival del Ratha Yatra en San Francisco, esa época. Ese día del Ratha Yatra se hicieron 15 devotos, 15 jóvenes entusiastas de Bhaktas, ya estaban de Bhaktas en el templo, sí, un Ratha Yatra bien potente. Y gracias a Srila Prabhupada es que hay Ratha Yatra en muchos países, en Londres, en Estados Unidos. Acá me parece que el primer Ratha Yatra fue en Arequipa, ¿verdad? El primer Ratha Yatra en Arequipa, ¿no? A donde estaba Prabhu Vasudeva Parayana, ¿no? Dirigiendo el templo. Y entonces, y ahora, bueno, lo tenemos acá, acá en... Yo recuerdo, yo también soy de Arequipa, yo recuerdo de niño, de chiquito, hace muchos años, iba el 15 de agosto, el día de Arequipa, al corso, al desfile, ¿no? Los carros alegóricos por el día de Arequipa, y ahí pasaban la carroza de los Hare Krishna con el señor Jagannath, ¿no? Yo me acuerdo de eso, y me acuerdo que de niño estuve en un kirtan, ¿no? En la calle Jerusalén con los devotos, así. Ese fue mi primer contacto con la conciencia de Krishna, en realidad. Sí, de niño. Sí, gracias a Srila Prabhupada es que tenemos Ratha Yatras en el mundo entero, y es una excelente forma de predicar, sobre todo el Harinam Sankirtan, el canto de los santos nombres, porque a lo largo de todo el Ratha Yatra se canta entusiastamente los nombres de Krishna, el Mahamantra, la glorificación al Señor Jagannath Baladev Subhadra. Srila Prabhupada desde niño le gustaba el Ratha Yatra, ¿verdad? Hacía sus primeros Ratha Yatras. A Srila Prabhupada le decían Kachori Nandu, porque le gustaban los cachoris,
y nació en Nandotzaba, ¿no? Entonces así la prueba de chiquito al pequeño Abai, le decían Cachori Nandu, ¿no? Y organizaba sus primeros ratayatras de niño. Y Srila Prabhupada, cuando vino acá a Occidente, muchos años después, dio instrucciones a los devotos para que hicieran esos ratayatras primero en San Francisco, como hemos mencionado, y ahí estaba Jayananda, ¿no? Jayananda, un devoto muy querido por Srila Prabhupada, que bueno, él era famoso en los primeros años de ISKCON, porque él personalmente construía las carrozas, ¿no? Él era conductor de taxi, él era conductor, hacía mucho trabajo, mucho servicio, y después de un tiempo, cuando él falleció, Srila Prabhupada ordenó que siempre en los ratayatras esté su imagen, es el primer santo de ISKCON, ¿no es cierto? Muchos devotos, incluyendo Hanava Prasad Swami, recuerdan mucho a Jayananda Prabhu, muchos devotos de esa época que tuvieron su asociación. Bueno, y también en este librito se menciona cuando Jayapataka Swami, cuando era Bhakta Jay, llegó al templo y se encontró con Jayananda, ¿no? Y eso, no sé si recuerdan algunos de los devotos cómo cuando venía acá Jayapataka Swami contaba cómo se encontró con Jayananda, que estaba construyendo la carroza, ¿no? Pasatiempos muy, muy bonitos. Entonces, tiene mucho significado el Festival de las Carrozas para los devotos de Krishna, pero también para el señor Chaitanya Mahaprabhu, hace 500 años, porque el señor Chaitanya fue a Jagannath Puri al Festival de las Carrozas, y hay muchos pasatiempos muy bonitos escritos en el Chaitanya Charitamrita y otras literaturas Gaudiya Vaishnavas. Pero desde antes, mucho antes, o sea, el origen de este pasatiempo es en Vrindavan. Después, todos han leído el libro de Krishna, ¿no es cierto? El libro de Krishna, los pasatiempos de Krishna. Después, poco tiempo después de que Krishna levantó la colina de Govardhan, los Vrajavasis se acercaron a Nanda Baba, a Nanda Maharaj, y intrigados, ¿no? Porque Krishna, un niño muy pequeño, levantó la colina de Govardhan 7 días y 7 noches, ¿no? Cuando hubo una lluvia torrencial, la Samvartaka, ¿verdad?, enviada por Indra, la nube que provocaba una lluvia devastadora, la Samvartaka estaba inundando Vrindavan, y Krishna levantó con el dedito meñique de su mano izquierda, levantó la colina de Govardhan para proteger a los Vrajavasis por 7 días, ¿verdad? Ese pasatiempo es en el libro de Krishna. Y entonces, después de esto, poco tiempo después, los Vrajavasis se acercaron donde Nanda Maharaj a consultarle. Estaban intrigados, ¿no? Como un niño tan pequeño pudo levantar la colina de Govardhan y además realizar otros pasatiempos, ¿no? Desde tan pequeños pasatiempos tan asombrosos. Entonces le preguntaron, Nanda Maharaj, Nanda Baba, ¿tu hijo no será un deva, un semidios? No has... gracias. Ahí está. ¿Tu hijo no has consultado a un astrólogo para ver la identidad del pequeño Krishna? Entonces, Nanda Maharaj contestó y le dijo, sí, hace un tiempo en realidad vino Gargacharya, ¿no? Gargamuni, ¿no es cierto? El astrólogo de la familia, y le analizó la carta astrológica, y muy, muy interesante. Eso está en el Bhagavatam, está descrito en detalle el encuentro de Nanda Maharaj con Gargamuni y la lectura astrológica muy interesante que le hizo del pequeño Krishna, ¿no? Y a raíz de esto es que le ponen el nombre a Krishna, a raíz de que vino el astrólogo, porque antes Krishna tenía otros nombres, ¿no? Yasodanandana, y otros nombres, pero a partir de que vino Gargamuni ya recibió el nombre de Krishna oficialmente. Entonces, los Vrajavasis le hicieron esta pregunta a Nanda Maharaj, y Nanda Maharaj empezó a responder, porque algunos creían que Krishna era un deva,
Y algunos sospechaban que de repente Krishna es una encarnación de Narayan, ¿no? Y todo eso le consultaron a Nanda Maharaj, y Nanda Maharaj se sonreía, contaba que vino Garga Muni y contó que en el análisis astrológico se veía que Krishna tenía las cualidades del Señor Supremo, de Vishnu, de Narayan. Entonces eso los intrigó más a los Brajavasis, pero Nanda Maharaj sonreía y da una explicación, eso está en el Bhagavata, en las escrituras, da una explicación que Nanda Maharaj dice, o sea, un devoto avanzado, cuando trata con un devoto avanzado, puede ver las grandes cualidades, ¿no?, de los Vaishnavas. Entonces decía que por la humildad y por el avance espiritual de Garga Muni, él ve a todos, él ve a Narayan en todas partes, ¿no? Entonces, por esa razón es que da ese análisis, ¿no? Porque mi hijo, ¿cómo va a ser mi hijo el Señor Supremo? ¿Cómo va a ser si Madre Yasoda lo corretea con el palo, ¿no? Si cuando hay un trueno, un rayo, se esconde detrás del sari de Yasoda Mai. Entonces, no, ¿cómo va a ser mi hijo Naraya? Pero le da el crédito al avance espiritual de Garga Muni. Y bueno, continúa la comparación y los Brajavasis como que se quedan más tranquilos, como que la duda aclarada, porque para nosotros, las almas condicionadas, no podemos ver la identidad de Krishna a menos que sigamos seriamente el proceso de servicio devocional, cantemos Hare Krishna, nos refugiamos en el Maestro Espiritual y sigamos todo el proceso de la conciencia de Krishna. Pero si no fuese por eso, no podríamos ver realmente la identidad de Krishna. Pero para los Brajavasis es al revés, debido a que están cubiertos por un tipo de maya, un tipo de ilusión. Pero es muy diferente a estas almas avanzadas. Ellos no pueden ver a Krishna por el amor que tienen, por el amor, la devoción, el bhakti tan avanzado que tienen. No pueden aceptar que Él es la suprema personalidad de Dios. Para ellos es un niño muy atractivo, para Nanda Maharaj y Madre Yasoda es su hijo querido, para los gopas es su mejor amigo, para las gopis es su amante, ¿no? Las gopis están muy atraídas por Krishna, entonces, pero no pueden verlo en el Aishvarya Bhava, ¿no? Como lo ven los habitantes de Vaikunta, por ejemplo, ¿no? Y entonces los pasatiempos más íntimos y más atractivos de Krishna son en Vrindavan. Aradhyo Bhagavan Braye Satanaya Statham Vrindavanam. No, Krishna es adorado junto con su morada trascendental Vrindavan, y el ejemplo de máxima adoración a Krishna es el que fue realizado por las gopis en Vrindavan. No, Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumarto Maham. El Srimad Bhagavatam es la escritura inmaculada y el amor puro por Krishna es la meta de todo ser humano. Esa es la opinión del señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que el señor Krishna es adorado junto con su morada trascendental Vrindavan. El ejemplo de máxima adoración es el que fue desarrollado por las gopis, y el Srimad Bhagavatam es la escritura inmaculada, y el Krishna Prema, el amor puro por Krishna, es la meta de todo ser humano, ¿no? Esa es la filosofía y las enseñanzas del señor Chaitanya. Entonces, conforme pasaban el tiempo, Krishna pasó sus pasatiempos más íntimos en Vrindavan. ¿Cuánto tiempo Krishna estuvo en Vrindavan? Más o menos 10 años y 11 meses se describen las escrituras en Vrindavan. En Mathura estuvo casi 18 años y el resto del tiempo, casi 100 años más, en Dwarka. Krishna, cuando habló del Bhagavad Gita, ya tenía casi 100 años, pero se lo veía como un joven de 16, 17 años, un jovencito, ¿no? Y Krishna ya tenía, cuando habló del Bhagavad Gita, ya tenía hijos, tenía nietos, con las reinas de Dwarka, ¿no? Todo esto está escrito en el 10º canto del Bhagavatam y en el libro de Krishna. Pero cuando Krishna sale de Vrindavan, y acá ya nos estamos conectando al significado profundo del señor Jagannath. Cuando Krishna sale de Vrindavan, ¿quién lo saca a Krishna de Vrindavan? Akrura, ¿no es cierto? Para los Brajavasis, para las gopis de Vrindavan y para los gopas es algo muy
una ocasión pues mucho sentimiento de separación. Su amado Krishna se va a ir. Y es como, se hace una analogía, ¿se acuerdan? En el pasatiempo de cuando se baten en el océano de leche, los devas y los asuras, ¿no? Con la montaña Mandara, y de cuando empiezan a batir el océano de leche, los devas y los asuras, aparecen diferentes objetos del océano de leche. ¿Qué es lo primero que aparece? Veneno, ¿no es cierto? Veneno. Se hace una comparación, eso lo explica Rupa Goswami en sus libros, se hace una comparación bien interesante con Akrura, porque los Brajavasis no querían que el señor Krishna salga de Vrindavan, no querían, estaban muy apegados a Krishna, había una relación muy íntima, una conexión muy fuerte de Krishna con las gopis y los gopas. Entonces, para ellos es como una analogía del pasatiempo batiendo el océano de leche, y cuando se bate el océano de leche y sale mucho veneno, el señor Shiva se toma ese veneno para la protección de de todos los demás, ¿no? de todo el universo. Pero en este caso, el hecho de la separación de Krishna, o sea, para los Brajavasis, que sale a Krishna de Vrindavan, es como un veneno muy grande, es una angustia, es como la muerte para ellos, estar sin Krishna. Para ellos Krishna es su vida y alma. Cuando se bate el océano de leche, el señor Shiva toma ese veneno y se salva el universo entero. Pero en este caso, el señor Shiva también siente sentimiento de separación y se compadece de los Brajavasis cuando Krishna sale de Vrindavan. Después de mucho tiempo, porque Krishna sale de Vrindavan, se va a Mathura un tiempo, y luego se va a Dwarka, ¿no? Había muchos intentos de que de encontrarse, de que Krishna vuelva a Vrindavan, o de repente los Brajavasis pueden ir a verlo, a Mathura o a Dwarka, pero incluso se escriben algunas cartas, hay cartas que Krishna les escribe a los Brajavasis. Los Brajavasis no olvidaron, o sea, estuvieron más de 100 años de separación con Krishna y no lo olvidaron ni un momento, ni un día se olvidaron de Krishna. Con más razón las gopis, con más razón Srimati Radharani. Y cuando Krishna fue a Mathura, había la intención de que se vuelvan a encontrar, de que Krishna regrese, los Brajavasis vayan a verlo, pero Vasudeva lo puso a Krishna en el Gurukula, ¿no? Con Sandipani Muni. Entonces ya Krishna estaba estudiando con Sandipani Muni y no pudo haber un encuentro. Luego, cuando Krishna fue a Dwarka, hay muchos pasatiempos, están descritos en el 10º canto del Bhagavatam, también en el libro de Krishna. Y Krishna se casa con las reinas de Dwarka. Hay muchas actividades de Krishna, incluyendo el Bhagavad Gita, cuando Krishna habla del Bhagavad Gita a Arjuna. Pero también ahí mismo en Kurukshetra hay un momento astrológico, hay un eclipse, donde los Brajavasis van a Kurukshetra a encontrarse con Krishna, pero Krishna no es el Krishna de Vrindavan que ellos conocían. Por el Krishna de Vrindavan sacaba a pasear a las vacas, estaba con su pluma de pavo real, su guirnalda de flores silvestres, había un trato muy íntimo y muy afectuoso con los gopas, las gopis, pero ahí esa vez en Kurukshetra, cuando después de tanto tiempo los Brajavasis ven a Krishna, Krishna estaba vestido de rey, como un kshatriya, ¿no? Vestido de una forma mucho más elegante, más opulenta. Entonces, en ese momento, Srimati Radharani lo ve a Krishna, ambos se ven. Y la atracción que ellos tienen es, acabamos de decir, Aradio Bhagavan Brayesa Tadayas Tatam Brindavanam Ramya Kachit Upasano Brayavadu Vargena Bakalpita.
el señor Krishna es adorado junto con su morada trascendental Vrindavan, y el ejemplo de máxima devoción es el que fue desempeñado por las gopis en Vrindavan, y de las gopis Radharani es la más importante, la gopi más importante. Entonces, cuando se ve en Radha y Krishna, ambos están muy atraídos, pero la situación, el contexto, el entorno no ayudaba, porque ellos recuerdan que en Vrindavan la relación era mucho más íntima, más cercana, no estaban rodeados de tantos ejércitos, tanta opulencia, tanta majestuosidad, ¿no? Pero internamente hay un significado que explican los Acharya Vaisnavas. Hay un hecho que ocurría. El amor de Radharani, cuando le estaba mirando a Krishna, capturaba a Krishna y lo ponía en la carroza de su corazón, su corazón, y lo ataba con los lazos del amor y se lo llevaba a Vrindavan. Ese es el significado esotérico, oculto del Ratayatra, del señor Jagannath. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu, que apareció hace 500 años, que nos enseñó a cantar Hare Krishna como el proceso espiritual más potente para desarrollar la conciencia espiritual, amor por Krishna. El señor Chaitanya Mahaprabhu es una encarnación combinada de Radha y Krishna, o sea, Krishna, pero con la tez dorada de Radharani y con el humor de Srimati Radharani. Y justamente cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu se va el señor Chaitanya Mahaprabhu viaja por toda la India y también va a Jagannath Puri y asiste al festival del Ratayatra, ya estamos hablando hace 500 años. Más o menos se repite esos sentimientos de vipralamba, de separación, porque el señor Chaitanya asiste al Ratayatra, y es Krishna, pero en el humor de Srimati Radharani. Y cuando ve, la primera vez que el señor Chaitanya fue a Jagannath Puri, ¿recuerdan? Cuando se encuentra con Sarvabhauma Bhattacharya, cuando ve al señor Jagannath, se desmaya, ¿no es cierto? Cae inconsciente en el templo ahí fue donde se encuentra con Sarvabhauma Bhattacharya, porque es muy intenso los sentimientos que tiene Srimati Radharani con el Señor Supremo, con Krishna, en este caso en la forma del señor Jagannath, ¿no? Y en el festival del Ratayatra el señor Chaitanya bailaba junto con los devotos, es muy atractivo, eso está escrito en el Chaitanya Charitamrita. El señor Chaitanya Mahaprabhu bailaba muy entusiastamente, porque está otra vez cerca de Krishna, ¿no? O sea, el señor Chaitanya es Krishna en el humor de Srimati Radharani. Entonces es como si Radharani se vuelve a encontrar con Krishna. Entonces, por eso estaba bailando en éxtasis. Y ustedes saben que el señor Jagannath tiene unos ojos grandes, ¿verdad? Unos ojos grandes. Los ojos del señor Jagannath son bien grandes y no tiene párpados, no pestañea. El señor Jagannath es el señor del universo y sus ojitos son muy grandes, amplios. Los Brayavasis se quejaban del señor Brahma, le hacían una crítica al señor Brahma. ¿Qué creador eres tú? ¿Cómo es posible? Nosotros queremos tener darshan de Krishna todo el tiempo y nuestros ojos pestañean, parpadean, ¿no? Y nos interrumpen el darshan que tenemos de Krishna. Y cuando lo podemos ver, ¿no? Tenemos sentimientos, tenemos emociones y lágrimas y no nos dejan ver al Señor Supremo. ¿Cómo es posible? ¿No? Así piensan los devotos avanzados, así pensaban los Brayavasis. Entonces, en reciprocidad, porque los devotos de Krishna tienen una relación con Krishna y Krishna tiene una relación muy íntima con sus devotos. La relación de Bhakti es una relación recíproca. En el Bhagavad Gita, Srila Prabhupada dice: así como nosotros somos devotos de Krishna, cantamos Hare Krishna, le ofrecemos reverencia, ofrecemos los alimentos, hablamos de Krishna, recordamos a Krishna. Hay un significado muy bonito en el Bhagavad Gita donde Srila Prabhupada dice que Krishna es devoto de su devoto y le gusta relacionarse con su devoto, hablar de sus devotos, le gusta intercambiar con los devotos, ¿no?
Entonces el señor Jagannath, por esa razón, por esa queja de los Brayavasis contra el señor Brahma, no tiene párpados y sus ojitos son bien amplios para ver el universo entero, ¿no? Entonces el señor Jagannath te está viendo a ti, está viendo tu avance espiritual y te está dando bendiciones. Hace 500 años, en la época del señor Chaitanya, habían devotos muy avanzados. Los asociados del señor Chaitanya, como por ejemplo Rupa Goswami, Sanatan Goswami, acá está Rupa Gosai, no, Rupa Gosai Das, nombre de Rupa Goswami. Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Haridas Thakur, son algunos de los devotos más íntimos del señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no es cierto? Asociados. Pero ellos no podían entrar al templo del señor Jagannath. Devotos tan avanzados, imagínense, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Haridas Thakur. ¿Por qué no podían entrar? Haridas Thakur era musulmán. Entonces no puede entrar al templo del señor Jagannath. Rupa y Sanatan Goswami eran Vaisnavas y de familia Vaisnavas, pero como estaban trabajando para el gobierno musulmán, entonces ya descartados, no podían entrar. Pero el señor Jagannath es misericordioso y sale una vez al año en el festival de Ratha Yatra, en el festival de las carrozas, para dar darshan al mundo entero. No solamente a nosotros, o sea, nosotros podemos ir a Jagannath Puri, al festival de las carrozas, hay muchos devotos que han ido, a mucha gente, pero gracias a Srila Prabhupada es que ahora el Ratha Yatra en el mundo entero, hay muchos países. Es muy bonito, si tú buscas en YouTube, hay conferencias de Srila Prabhupada en el Ratha Yatra de Nueva York, en el Ratha Yatra de San Francisco, Ratha Yatra bueno, hay varios países de Europa, ¿no? De Londres, están las conferencias de Srila Prabhupada, las conferencias. Festivales muy, muy grandes, gracias a Srila Prabhupada hay Ratha Yatras en el mundo entero. Y no solamente eso, sino que hay descripciones de que vienen los devas a presenciar. ¿Sí? Hay descripciones muy interesantes. Bueno, entonces, este es el festival del Ratha Yatra, que Krishna está en sentimiento de separación de Vrindavan, y los Brayavasis están en sentimientos de separación de Krishna. El Ratha Yatra original en Jagannath Puri son 3 carrozas gigantescas. ¿Quién sale primero? ¿Jagannath, Baladeva o Subhadra? ¿Quién sale primero? Baladeva. ¿Por qué? Nosotros, las almas condicionadas, para tener acceso a Krishna, necesitamos al Guru Tattva. Nosotros solo no podemos, Yasya Prasad, Bhagavad Prasad, Yasya Prasad, Nagati Kutopi. Solamente por la misericordia del Maestro Espiritual es que podemos llegar a Krishna. Sin la misericordia del Maestro Espiritual, Nagati Kutopi, no podemos hacer ningún avance espiritual. Entonces nuestro primer nexo con Krishna es el Maestro Espiritual. ¿Y quién representa al Maestro Espiritual? El señor Balaram, es Guru Tattva. Entonces primero el señor Baladeva, luego ¿quién sale? ¿Quién aparece? Subhadra Devi, Subhadra Devi, claro, energía interna. Entonces, después de tener acceso con el Guru, ya podemos tener acceso a la energía interna, ya podemos tener las bendiciones de Srimati Radharani y Subhadra Devi para hacer servicio, ¿no? Ocuparnos en Bhakti. Y luego recién vemos a Krishna, ¿no? En forma del señor Jagannath. Así, me gustaría leer un poquito de la explicación del Ratha Yatra que se dice en este librito. Este libro es excelente, excelente, de Milwaukee a Mayapur, es la vida de Yapataka Swami. Hay una foto muy bonita hace poquito vi, que sale Yapataka Swami en el hospital y le traen una miniatura de un Ratha Yatra, ¿no? Y Yapataka Swami está jalando con su manita el Ratha Yatra, no sé si lo vieron, ¿no? Muy bonito. Bueno, vamos a leer un poquito de acá. Este es el capítulo en la página 58 del libro, Festival de las Carrozas. Festival de las Carrozas, mucha atención.
Ratayatra deriva de dos palabras sánscritas, ratha, que significa carroza, y yatra, que se refiere a un viaje o caminata. Sin embargo, aunque la frase puede indicar técnicamente cualquier viaje que involucre carrozas, esta se ha convertido en sinónimo de la celebración anual de Ratayatra en Orissa, India. Una procesión pública de 3 carrozas en honor a las deidades de Jagannath, una forma de Krishna, Balaram, su hermano, y Subhadra, su hermana. La celebración es antigua y una parte integral de la tradición Vaishnava. Srila Prabhupada había trasplantado este festival a Occidente en 1967. Parece que fue el primer Ratayatra en Occidente y hasta ahora continúa, ¿no? 1967. Por lo que Jai, ¿quién es Jai? Yapataka Swami, ¿no? Bhakta Jai, así le decían de Bhakta Jai. Por lo que Jai planeaba asistir al segundo, o sea, al año siguiente, el año 68, que se celebraba en el mundo occidental como indicaba el cartel, porque Yapataka, o sea, Bhakta Jai vio un cartel, un anuncio del gran festival de Ratayatra. Aunque este era un esfuerzo aún incipiente por parte de los miembros jóvenes de ISKCON, Jai sabía que sería transformador y una oportunidad para descubrir más sobre la conciencia de Krishna. Eventualmente el festival sería ejecutado por los seguidores de Prabhupada de forma más auténtica y replicado en todas las ciudades importantes del mundo. Pero este festival particular de 1968 estaba a 2 semanas de distancia, y mientras tanto Jai había descubierto dónde estaban ubicados los Hare Krishnas. O sea, Bhakta Jai vio un anuncio de que había un festival. Él fue a buscar dónde es el templo, dónde están los devotos. Fui al templo, reflexiona, y vi una impresión brillosa allí. Krishna era de color azulado, sus pies de loto eran largos y hermosos, y en el fondo de sus pies recuerdo que había un tono ligeramente rojizo. Estaba sentado cerca de una roca en el bosque y había una corriente de agua que fluía a sus pies. Estaba acariciando a un ternero con amor. Krishna tenía una mano en el ternero y la otra en una flauta. Fue lo más hermoso que he visto. Cuando entré a la cocina, vi a todas las personas sentadas en el piso. Había ollas en el medio y todas las rodeaban. Me senté con los demás. Nadie estaba sirviendo comida. Pensé que era la supervivencia del más apto. Ya sabes que tienes que servirte a ti mismo, así que puse comida en mi propio plato. No. Gracias. Jai. Sí lo preparaba. Así que puse comida en mi propio plato, luego salí del templo y volví a ver esa imagen de Krishna y otra vez pensé, esto es lo más hermoso que he visto. Después de eso conocí a Jayananda Prabhu. Estaba a cargo de construir el carro del Ratayatra. Él mismo lo había diseñado, yo solo fui uno de los voluntarios que lo ayudó. Cuando me preguntó si podía echarle una mano, simplemente dije, claro. Así que me entregó un clavo y me dijo, muéstrame. Coloqué el clavo en un lugar particular y comencé a golpearlo. Luego, cuando se acercó al borde, moví la mano. Él dijo, muy bien, muy bien. Ahora sabes cómo golpear un clavo. Asentí, muéstrame. Entonces golpeé el clavo y aparté la mano, y cuando llegué al borde, este es el secreto. De lo contrario, te aplastas la mano. Entonces cuando vi que podía clavar los clavos, me mostró una foto del carro y lo señaló. Esto es lo que vamos a construir. Por solo ver este carro, miles y miles de personas se liberarán de la existencia material. Ya, Sri Sri Jagannath Ballabha Subhadra Ki. Después pregunté, ¿planeas hacer esto para el próximo año o dentro de 2 años? No. Dijo, en 2 semanas. Dije, 2 semanas, de ninguna manera, nunca sucederá. Sí, dijo, esta es una emergencia y tendrás que trabajar con nosotros. Realmente necesitamos tu ayuda. Y Jayananda le dice a Bhakta Jai. Lo engancha. Me gustó de inmediato, por eso lo ayudaba todos los días. En esas 2 semanas, full servicio hizo Bhakta Jai, 2 semanas así intensivas. Y mientras trabajábamos, siempre hablaba de Prabhupada. O sea, Jayananda hablaba de Srila Prabhupada. Me habló de este gran guru, su maestro que trajo la conciencia de Krishna a Occidente, y me contó los detalles sobre la misión de Prabhupada. Yo estaba muy conmovido y sabía que tenía que conocer a Srila Prabhupada.
Fue durante el trabajo de Chai en los carros del Ratayatra que sucedió algo especial. Un día el asistente personal de Prabhupada le dio unas cuentas de yapa para cantar. Tomando las cuentas en forma de rosario, fui al parque a pronunciar el santo nombre en un estado meditativo. Una vez ahí encontró un lugar cómodo y adoptó el Ardha Padma Halasana, una postura de yoga en posición de medio loto, que era su costumbre, y luego comenzó a tocar las cuentas: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Luego no tenía forma de detenerse, algo le llegó, sintió una inmensa energía espiritual, pero al final se dio cuenta de que había rima y razón para esto. En sus propias palabras, de alguna manera el canto fue muy poderoso. Nunca antes había experimentado una meditación tan profunda. Eso dice Yapataka Swami. Tenía los pelos de punta y por momentos las lágrimas caían de mis ojos. Debo haber cantado durante varias horas, quizás 32 rondas. Fue una experiencia increíblemente intensa. Después volví al templo y el asistente de Prabhupada me estaba esperando. Él dijo: ¿todavía tienes esas cuentas que te di? Le dije sí, y luego me informó que en realidad eran las cuentas de Prabhupada y me las había dado por error. Me pidió que las devolviera, entonces me di cuenta de que estaba cantando las mismas cuentas que Prabhupada había cantado. El asistente me dio cuentas nuevas, sin embargo, no fue lo mismo. O sea que sintió la energía de Srila Prabhupada, que era la yapa de Srila Prabhupada, y sentía ese tremendo éxtasis por cantar el Mahamantra. Por la gracia de Krishna, Chai, aunque era un novato, tuvo la oportunidad de cantar en cuentas que fueron tocadas por un devoto puro. Todavía no había aceptado oficialmente a Prabhupada como su guru, pero este era su maestro espiritual. Solo el tiempo estaba separándolos de una inevitable relación guru-discípulo. Esta era la forma en que Prabhupada le derramaba bendiciones e incluso desde lejos o por medio de su asistente le daba a Chai una misericordia muy especial. Le dio sus propias cuentas para cantar. Le dio proximidad a través de estas cuentas. Lo tocó, tanto en un sentido figurado como en un nivel espiritual profundo. Después de este incidente, Chai conscientemente tomó la decisión de hacer un esfuerzo para ver realmente de qué se trataba el movimiento de Prabhupada. Podía decir de que la conciencia de Krishna era algo especial y pensó: si voy a intentar esto para hacer el experimento, debería intentarlo completamente, debería darlo todo. Entonces puedo decir si es real o no. Al menos si realmente lo intento, puedo estar seguro. En ese momento hice un compromiso total con Srila Prabhupada y su movimiento, y visitó el templo aprovechando al máximo su asociación con los devotos. Después de trabajar todo el día en el carro del Ratayatra, reflexiona: vi a los devotos ir frente a Jagannath, Baladev y Subhadra, las deidades del templo, y estaban cantando y bailando juntos. Saltaban de un lado a otro mientras un sacerdote llevaba algunos artículos a las deidades, como lámparas, flores, etc., con fines de adoración. Como había estudiado algo de Hatha Yoga en el pasado, pensé que esto podría ser parte de ese proceso que estaban tratando de elevar su aire vital a través de los chakras, saltando arriba y abajo, pensé. Esta es quizás la forma de su sistema particular de yoga, elevar su prana a través de diferentes chakras, como el Kundalini chakra, etc. Tan pronto como pensé así, recibí el libro de Prabhupada, Viaje fácil a otros planetas, debido a que era un estudiante de ciencias y me pareció interesante. Explicaba temas profundos de diferentes maneras, como la antimateria, etc. Aumentó mi sed de conocimiento. El día del Ratayatra decidí afeitarme la cabeza. Jayananda Prabhu me afeitó con mucha sensibilidad, dejando una gran sica. También me puse la ropa tradicional, el dhoti. No creo que fueran tan estrictos en ese momento. Cualquier recién llegado podía vestirse como un devoto, aunque pocos lo hicieron. Algunos de los miembros de la congregación que habían estado visitando durante unos 6 meses vieron cómo llegué, y en solo 2 semanas me afeité y me vestí como un devoto y tiré del carro de Jagannath. Dijeron: wow, si él pudo hacerlo, ¿por qué no lo estoy haciendo yo también? Muchos comenzaron a unirse después de eso. Madhudvisa y otros también se unieron después de eso. Conocí a tantos devotos maravillosos durante ese periodo: Tamal Krishna Maharaj, Visuddhyan Swami, Umapati, Shyamasundar, Jayananda, Gargamuni, los pioneros de ISKCON.
Los devotos en 1968 estaban mejor preparados para este festival que el año anterior. Para ejecutarlo correctamente, realmente tenían que saber lo que estaban haciendo. Había grandes carros para cerrar las pequeñas calles de San Francisco. No era una hazaña cualquiera. El testigo ocular Shyamasundar Das deja esto claro en su completo y descriptivo libro Chasing Rhinos with the Swami, volumen 1. Este es un libro de Shyamasundar Prabhu, otro discípulo de Srila Prabhupada, que describe el Ratha Yatra, ¿no? con más detalle. Vamos a leer un poquito más y ya acabamos, no sé si hay preguntas, leemos un minutito más. Estaba en Montreal Prabhupada y no podía venir a San Francisco debido a problemas de visa e inmigración. El segundo Ratha Yatra lo hicieron sin Srila Prabhupada. Srila Prabhupada estaba en Montreal, Canadá, y les daba instrucciones a los devotos, y los devotos lo hicieron bajo la guía de Srila Prabhupada, con todas sus bendiciones, y fue un éxito total. Hay fotos y videos de estos primeros Ratha Yatras, ¿no? Estaba en Montreal Prabhupada y no podía venir a San Francisco debido a problemas de visa e inmigración. Esta vez, a diferencia del festival de 1967, dio instrucciones de que el carro del Ratha Yatra se construyera desde cero, con ruedas cubiertas, marquesinas, un carro completo, no una caja abierta en la parte trasera de un camión de plataforma. Entonces comencé a diseñarlo, acá creo que habla Shyamasundar Prabhu, entonces comencé a diseñarlo con la ayuda de Yayananda. Él todavía conducía su taxi, pero trabajamos por turnos y reclutamos a algunos otros carpinteros para ayudarnos. Fue un proyecto inmenso. 4 ruedas de tablones de madera gruesa de 5, bueno, hay una medida de diámetro, parece que 5 pies de diámetro, algo así. Un chasis de 10 por 15 que se estrecha y hasta una segunda plataforma de 20 por 30 que se eleva a un marco de 3 pisos para 18 toldos ondulantes, elevándose aún más alto a un dosel en forma de paraguas de 6 pies de diámetro, coronado por la bandera del señor Jagannath. El carro tendría 23 pies de altura, desde el pavimento hasta la bandera. Habíamos medido las líneas eléctricas y telefónicas más bajas porque cuando las carrozas son grandes es una historia de los cables, ¿no? Hay que tener una vara bien alta. Eso, yo también cuando hubo Ratha Yatras en el curso de Gon, yo hacía ese servicio de levantar cada cable, ¿no? Cuando había que bajar la cúpula, subir la cúpula, ¿no? Había que hacer ese trabajito. Entonces habíamos medido las líneas eléctricas y telefónicas más bajas que cruzaban nuestra ruta propuesta y 23 pies parecían encajar. Comenzamos con un chasis en forma de caja hecha de secoya y vigas de abeto Douglas. Corrimos longitudes de 10 pies de acero redondo y de 1,5 para los ejes. El eje trasero se montó en el bastidor con rodamientos pesados, pero no estábamos seguros de qué hacer con el eje delantero porque tenía que poder girar en las esquinas. Yayananda conocía un poco la mecánica del automóvil y yo había construido un hot rod en la escuela secundaria, por lo que soldamos una rueda de automóvil en el centro del eje delantero como pivot y corrimos 2 vigas de 5 por 5 y 20 de largo, aproximadamente 8, aparte directamente desde el eje delantero. Estas vigas estaban unidas por un puntal de 5 por 5 a unos 10 pies de distancia y un acero de 2 pulgadas de tubería que se unió a las vigas en los extremos para que las personas pudieran tirar del carro. 2 cuerdas largas de 1 pulgada también estaban atadas a esa tubería, por lo que decenas de personas podían tirar en tándem. O sea, todo un trabajo que hicieron con este segundo Ratha Yatra que hubo, y Srila Prabhupada dio instrucciones específicas. La carroza era grande. Encontré unos listones largos de secoya de 1/4 de pulgada de grosor y 4 pulgadas de ancho, fáciles de doblar en curvas y círculos, así que clavamos sus extremos en el techo sobre la segunda cubierta y los curvamos para anclar los 18 toldos ondulantes. Estas marquesinas de tela fueron teñidas y eran más naranjas que azafrán. Se cosió una franja amarilla de 6 pulgadas alrededor de los toldos y pequeñas campanas sujetaron alrededor de toda la cubierta a intervalos de 6 pulgadas. Se colocaron grandes carteles del Swami, ¿no? Grandes imágenes de Srila Prabhupada, en la parte delantera, lateral y trasera del automóvil. Este año el generador Tiny Tire
se montó en la parte trasera y debajo del automóvil en su propio marco para disminuir un poco el sonido y los humos. Sus tres señorías, ¿no?, el señor Jagannath, Baladeva y Subhadra, se sentarían en un simple altar al frente de la cubierta superior, mirando hacia adelante, los mejores asientos de la casa. Shyamasundar recuerda con cariño el día del festival. Incluso menciona al destacado recién llegado Jayapataka, aunque en ese momento todavía era conocido solo como Bhakta Jay. El clima fue glorioso. Todos los devotos de la costa oeste estaban ahí: Uddhava, Syamadevi, Gargamuni, Umapati, Krishnadas tocando la caracola, Upendra abanicando las deidades, Vishnuyam, no famoso por sus kirtans, Vishnuyam Swami Tamal Krishna, y Aniruddha en dotis amarillos. No me atraparían ni muerto en un doti. Eso dice Shyamasundar. Parece que no se ponía doti todavía. Y mira, ahí está el chico nuevo, Jayapataka, incluso se afeitó la cabeza. Más de 50 devotos tiraron del carro. Vendieron la revista Back to Godhead, ¿verdad?, la revista de Vuelta al Supremo, y repartieron Prashadam, todos gritando alegremente el mantra Hare Krishna. Cuando la luz del sol brilló a través de las banderas azotadas por el viento, el señor Jagannath, Baladeva y Subhadra, sus joyas, blusas, ropas de satín rojo y guirnalda de flores que se balanceaban arriba y abajo por las calles, parpadearon, coquetearon y cobraron vida para nosotros. El Señor del Universo y su familia salieron para disfrutar de un día emocionante en la playa con sus amigos. Vamos a leer el último párrafo chiquitito. 500 personas rodearon al pesado carro, cantando y bailando mientras lo empujábamos y tirábamos milla tras milla, avanzando pesadamente por la calle Irving. Me estremecí en cada bache, en cada línea telefónica por la que pasábamos, preguntándome si esa monstruosidad se mantendría unida al cruzar una gran autopista y el estacionamiento de Ocean Beach. El Ratayatra fue un éxito. Unos 15 devotos nuevos nos siguieron a casa y se mudaron al templo. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Sri Sri Jagannath Baladeva Subhadra ki. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué les pareció? Ratayatra todos los años es un momento muy bonito para hacer mucho servicio, para cantar Hare Krishna, para predicar, para tomar prasad también. Los festivales de Ratayatra siempre son acompañados con mucho prasad. Muy bien, me han pedido que cante el Sariravi de Ayal, o algún músico quiere dirigir el canto. Sarira Vidyaya Jodendriya Taeka Jivepele Visesagore Karmadi Jivayati Nobama Sudurmati Veda Kodina Sansare Krishna Bora Doyamo Vari Vari Jivayon Saprasad Nilavai Radha Krishna Gunagao Premera Ochitana Nitai Jai Nimai Jai Nitai Jai Bhagavat Prasad Jai Jai Prasanki. Jai. Muy bien, ahora creo que viene la música, ¿no?